Bueno, un saludo para todos, esperando de que se encuentren completamente bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro reto de 30 días. Este reto se trata específicamente de alcanzar los mejores resultados haciendo un estado del arte de toda la medicina en 30 días. Esto para tener los mejores resultados en nuestras pruebas que permitan trascender nuestras carreras. El día de hoy vamos a hablar de patología vascular, un disclosure de inteligencia artificial. Estas diapositivas han sido realizadas con Gemini, tanto el entrenamiento como el acervo, como el prompt y la interpretación son completamente humanos, responsabilidad del autor. Entonces vamos a documentar que la isquemia arterial aguda es una emergencia vascular que amenaza la viabilidad del miembro infectado y está definida como la interrupción súbita del flujo anterior a una extremidad, produciendo una isquemia tisular que progresa hacia necrosis irreversible si no se restaura la presión de manera oportuna. Las dos causas principales son la embolia y la trombosis in situ. La embolia arterial se produce cuando un trombo formado en una localización próximo se desprende hasta impactarse en una bifurcación arterial. La fuente embólica más frecuente es la cardíaca, especialmente la fibrilación auricular, que representa aproximadamente el 70% de los casos. Las otras fuentes cardíacas son el infarto agudo del miocardio con mural, las prótesis, la endocarditis y los mixomas auriculares. Las fuentes no cardíacas incluyen aneurismas aórticos o poplíteos con mural o placas ateroscleróticas ulceradas. Las trombosis arteriales agudas ocurren sobre arterias previamente enfermas, típicamente con aterosclerosis severa, cuando una placa se complica con rotura o formación de trombo oclusivo. A diferencia de la embolia, estos pacientes suelen tener una historia previa de claudicación intermitente y pueden haber desarrollado circulación colateral que asegura la severidad de la isquemia. Esa presentación clínica son las 6P: pain, pauselessness, paresthesia, parálisis y poikilothermia. Me disculpan el inglés. El dolor es intenso y de inicio súbito en la embolia, mientras que puede ser menos dramático en la trombosis. La palidez inicial evoluciona hacia cianosis moteada. La ausencia de pulsos distales a la oclusión es el signo cardinal. Las parestesias indican isquemia nerviosa y son un signo de alarma. La parálisis y la rigidez muscular indican isquemia avanzada con daño potencialmente irreversible. La clasificación de Rutherford estratifica guía el tratamiento. La clase 1 es una extremidad viable sin amenaza inmediata. La clase 2 se subdivide en amenaza marginal con salvación posible si es pronto e inmediata que requiere revascularización urgente. La clase 3 indica una isquemia irreversible con daño tisular externo cuando la revascularización no es beneficiosa y puede ser perjudicial por el síndrome de repercusión. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. La ecografía Doppler puede confirmar la ausencia de flujo. La tomografía puede planificar la revascularización cuando el tiempo lo permite. Sin embargo, ningún estudio debe de retrasar el tratamiento en isquemia severa. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente con anticoagulación sistémica con heparina no fraccionada para prevenir la propagación del trombo. La revascularización puede realizarse mediante embolectomía quirúrgica con un catéter de Fogarty, que es el tratamiento clásico de la embolia, o mediante técnicas endovasculares como trombolisis dirigida por catéter o trombectomía mecánica. La fasciotomía puede ser necesaria, claro que está, para prevenir el síndrome compartimental tras la reperfusión. Ahora hablemos de la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es la manifestación de aterosclerosis en las arterias de las extremidades, predominantemente las inferiores, y comparte los mismos factores de riesgo que la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular: tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipidemia y enfermedad avanzada. El tabaquismo es particularmente importante, aumentando el riesgo hasta 4 veces. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024 y el Consenso Internacional TAS enfatizan que la enfermedad arterial periférica es un marcador de aterosclerosis sistémica. Los pacientes tienen un riesgo elevado de infarto de miocardio e ictus, y la mortalidad cardiovascular es significativamente mayor que en la población general. La manifestación clínica clásica es la claudicación intermitente, definida como dolor muscular en las extremidades inferiores desencadenado por el ejercicio y que alivia con el reposo.
La localización del dolor indica el nivel de la obstrucción, donde la claudicación gemelar sugiere una enfermedad femoropoplitea, mientras que la claudicación glútea o en muslo es una enfermedad ortoilíaca. La distancia de claudicación, es decir, cuánto puede caminar el paciente antes de que aparezca el dolor, tiene un valor pronóstico importante y permite evaluar la respuesta al tratamiento. La isquemia crítica del miembro es el estadio más severo. Se define como por la presencia de dolor isquémico en reposo que requiere analgesia regular, donde durante al menos 2 semanas, o la presencia de úlceras o gangrena atribuible a enfermedad arterial. La presión sistólica en tobillos suele ser inferior a 50 milímetros de mercurio. Sin la revascularización, la mayoría de estos pacientes sufrirán una amputación mayor en el plazo de un año. El índice tobillo-brazo es muy importante, que es una herramienta diagnóstica, una herramienta, es la presión sistólica más alta sobre la sistólica más alta en el brazo. Un valor menor a 0,9 es una enfermedad arterial periférica. Valores entre 0,4 y 0,9 corresponden a una enfermedad moderada, mientras que los valores menores a 0,4 nos documentan enfermedad severa. Paradójicamente, los valores superiores a 1,4 sugieren arterias calcificadas no compresibles, frecuentes en los diabéticos, y también se asocian con mayor riesgo cardiovascular. El tratamiento de la enfermedad arterial periférica tiene dos objetivos: reducir el riesgo cardiovascular sistémico y mejorar los síntomas. Aquí había este slide. El abandono del tabaco es la intervención más importante, capaz de detener la progresión o reducir drásticamente el riesgo de amputación. El control glucémico estricto en los diabéticos, el tratamiento de la hipertensión y la dislipidemia son muy importantes y fundamentales. El tratamiento farmacológico incluye antiagregación con aspirina o clopidogrel. Las guías actuales recomiendan clopidogrel como primera opción en la enfermedad arterial periférica sintomática. Las estatinas de alta intensidad están indicadas en todos los pacientes. El rivaroxabana dosis vascular de dosis de 2,5 miligramos 2 veces al día asociado a aspirina ha asociado eventos cardiovasculares mayores y eventos adversos en pacientes con enfermedad arterial periférica, según el estudio COMPASS. El estudio supervisado es el tratamiento más importante, con eficacia comparable a la revascularización en muchos pacientes. Los pacientes estructurados de al menos 3 sesiones semanales durante 3 meses pueden duplicar la distancia de claudicación, lo cual es importante. La revascularización, ya sea endovascular o quirúrgica, se reserva para aquellos pacientes con claudicación limitante que no responde al tratamiento conservador y para la isquemia crítica del miembro. La elección de la técnica depende de la anatomía de las lesiones, las comorbilidades del paciente y la experiencia del centro. Ahora hablemos de aneurismas aórticos. El aneurisma aórtico se define como la dilatación localizada de la aorta que supera en más del 50% del diámetro normal esperado para ese segmento. En la aorta abdominal infrarrenal, el segmento más frecuentemente afectado, esto corresponde generalmente a un diámetro mayor de 3 centímetros. La etiología más frecuente es degenerativa, asociado a los mismos factores de riesgo de la aterosclerosis. El tabaquismo es el factor de riesgo modificable más importante, aumentando el riesgo hasta 7 veces. La hipertensión, la dislipidemia y los antecedentes familiares de aneurisma también son relevantes. Las causas menos frecuentes son la enfermedad del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, vasculitis, infecciones y traumatismos. La historia natural de la aneurisma es la expansión progresiva hasta la rotura, que es catastrófica con mortalidad superior al 80%. El riesgo de rotura aumenta exponencialmente con el diámetro. Para aneurismas de aorta abdominal menores de 5 centímetros, el riesgo anual de rotura es inferior al 1%. Entre 5 y 6 centímetros aumenta al 5 al 10% anual, y por encima de 6 centímetros supera del 10 al 20% anual. La mayoría de los aneurismas son asintomáticos y se descubren incidentalmente en los estudios incidentales. Cuando producen síntomas, estos pueden incluir dolor abdominal o lumbar sordo, sensación de pulsación abdominal o síntomas por compresión de estructuras adyacentes. La aparición del dolor intenso de inicio súbito debe de sospechar rotura contenida.
Bueno, al respecto de eso, para concentrarnos, el cribado mediante la ecografía abdominal debe estar recomendado por todo el mundo en aquellos pacientes mayores a 65 años, hombres, fumadores o exfumadores. Una única ecografía negativa prácticamente descarta el desarrollo posterior de aneurisma. El tratamiento de los aneurismas pequeños consiste en vigilancia periódica con ecografía o tomografía, control estricto de factores de riesgo o abandono del tabaco. La frecuencia de seguimiento depende del tamaño. Anualmente para los aneurismas de 3 y 4 centímetros y cada 3 meses si se aproximan al umbral quirúrgico. La reparación electiva se hace cuando el diámetro es mayor a 5,5 o 5 centímetros en mujeres, cuando la velocidad de crecimiento supera 1 centímetro por año o cuando aparecen síntomas. Puede realizarse mediante cirugía abierta o mediante reparación endovascular con endoprótesis. La elección depende de la anatomía del aneurisma, la edad y las comorbilidades del paciente y la experiencia del centro. La reparación endovascular requiere seguimiento muy estrecho por un riesgo de endofugas. Los aneurismas de la aorta torácica tienen principios similares, aunque los umbrales de intervenciones son algo mayores, generalmente 5,6 centímetros, excepto en aquellos pacientes con síndrome de Marfan o otras conectivopatías. Vamos a hablar de las enfermedades de las venas. Las enfermedades venosas tienen un espectro desde las varices asintomáticas hasta la enfermedad tromboembólica venosa potencialmente mortal. La insuficiencia venosa crónica es la incompetencia valvular venosa que permite el reflujo y produce hipertensión venosa sostenida. Afecta predominantemente a las extremidades inferiores y se manifiesta con varices, edema vespertino, cambios cutáneos como dermatitis doble, lipodermatosclerosis y úlceras venosas. La clasificación CAP estratifica la severidad hasta C6 hasta úlcera activa desde C2. El tratamiento de la insuficiencia venosa crónica habla de la elevación de extremidades, el ejercicio regular y la terapia compresiva con medias elásticas, que es el pilar fundamental. Los procedimientos de ablación de venas apenas incompetentes, ya sea mediante cirugía, láser endovenoso o radiofrecuencia, están indicados en aquellos pacientes sintomáticos con reflujo significativo documentado. La trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar son enfermedades importantes, enfermedades que tienen una morbimortalidad importante. Y los factores de riesgo son inmovilización, cirugía reciente, especialmente ortopédica, neoplasias, trombofilia hereditaria o adquirida, embarazo, anticonceptivos hormonales y antecedente de trombosis previa. La trombosis venosa profunda se manifiesta con dolor, edema y empastamiento de la extremidad afectada. Sin embargo, los signos clínicos son poco específicos, donde el diagnóstico se establece combinando la probabilidad clínica con escalas como la de Wells, el dímero D, que tiene un alto valor predictivo negativo, y la ecografía Doppler, que confirma el diagnóstico visualizando el trombo y la pérdida de la compresibilidad venosa. El tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa se basa en la anticoagulación. Los anticoagulantes de acción directa como rivaroxaban, apixaban, edoxaban y dabigatran son la primera opción en la mayoría de los pacientes por su eficacia comparable a la warfarina, el perfil de seguridad favorable y la facilidad de uso sin necesidad de monitorización. Las heparinas de bajo peso molecular siguen siendo la alternativa en aquellos pacientes con insuficiencia renal severa o embarazo. La duración del tratamiento depende si el evento fue provocado por un factor de riesgo transitorio, en cuyo caso 3 meses suelen ser suficientes, o si fue no provocado, donde debe de considerarse anticoagulación indefinida, sopesando el riesgo de recurrencias contra el riesgo hemorrágico. Bueno, entonces, la isquemia arterial aguda es una
emergencia que requiere anticoagulación inmediata y revascularización emergente. La 6P caracteriza la presentación clínica. La enfermedad arterial periférica es un marcador de aterosclerosis sistémica con alto riesgo cardiovascular. El índice tobillo-brazo menor de 0,9 confirma este diagnóstico. El abandono del tabaco es muy importante. Los aneurismas aórticos abdominales se reparan cuando alcanzan 5,5 centímetros en hombres. El cribado ecográfico está indicado en aquellos mayores de 65 años fumadores. La enfermedad tromboembólica venosa se trata con anticoagulantes de acción directa como primera opción. Eso es todo.